Muy buenas a todo el mundo. Vale, vamos a ver un poco el tema 2 de integración. A ver, este tema a nivel teórico es complicado porque básicamente pasa una cosa. Integrar se aprende integrando, haciendo muchas. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver un poco las principales. Vamos a ver, aquí tenéis las inmediatas. Hombre, todas no hay que aprenderse. Pero hay algunas que sí, pues sobre la integral de los polinomios, la integral de la exponencial, la de uno partido por x, la del seno y el coseno, la de la tangente y demás, esa podríamos evitarla. Esta es fundamental, esta os va a salvar un montón de tiempo, ¿vale? Esta, bueno, si os la aprendéis os evita tiempo, no sería necesario porque esta se podría hacer por cociente de polinomios, ¿vale? Y poco más, ¿vale? La del arcoseno también os puede sacar algo de tiempo, pero bueno, ¿vale? Entonces estas son de saberse, no hay más. Os las empolláis y pista. Vale, luego, un método de integración clásico. Integración por partes. La integral de u diferencial de v es u por v menos la integral de v diferencial de u. Aquí probablemente os sepáis alguna regla mnemotécnica del plan. Pues una vaca sonriente venía de Ujo, un valiente soldado vestida de uniforme y un montón de ellas. Y hay otra regla mnemotécnica que es saber cuándo tenemos que utilizar partes. A ver, esta regla nos recoge un porcentaje muy alto de las que se resuelven por partes. No todas, hay algunos casos por ahí extras, pero vamos a ver, de las que nos encontremos probablemente casi todas. Y es Alpes. Cuanto más arriba esté, ¿vale? Ponemos Alpes en vertical, arcos, logaritmo, polinomio, exponencial, seno y coseno. Pues cuanto más arriba esté, la elegimos como u. Y cuanto más abajo esté, la elegimos como diferencial de v. Es decir, si tengo un arco por un seno, un exponencial por un logaritmo, un polinomio por un exponencial, etc. Y no os olvidéis una cosa, el 1 es un polinomio. Entonces, si yo tengo que hacer la integral del arco tangente, podría verlo como arco tangente es la u y el 1 el diferencial de v. Si quiero integrar el logaritmo neperiano de x, pues el logaritmo es la u y el 1 es el polinomio. ¿Vale? Entonces, ese es el primer bloque. Sabiendo esto, bueno, queda bastante cómodo. Luego, cociente de polinomios. Como su propio nombre indica, tenemos dos polinomios, uno arriba y otro abajo. Entonces, si el grado de arriba es mayor o igual que el grado del denominador, que el grado de abajo, tenéis que dividir. Dividís los polinomios y usamos lo que dividendo igual a divisor por cociente más el resto. Entonces, dividendo partido por divisor es el cociente más el resto partido por el divisor. Entonces, esta integral es la integral de c, que es un polinomio, y ahora seguimos teniendo un cociente de polinomios, pero el de arriba tiene menor grado que el de abajo. Una vez tengamos abajo menor grado, lo que vamos a hacer es las raíces de ese denominador, de ese q. Y las raíces pueden ser una raíz simple y real. Me queda un término de este tipo, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es poner r partido por q igual a partido por esto. Si tenéis una raíz múltiple, tenéis que poner empezando grado 1 hasta que lleguéis al grado. Por ejemplo, si la raíz es doble, pongo 2. Si la raíz es triple, pongo 3, cuádruple 4, etc. Y las raíces complejas conjugadas, lo que vamos a hacer es nos vamos a quedar con el polinomio de segundo grado completo, ¿vale? Por ejemplo, x cuadrado más x más 1 no tiene raíces reales, tiene complejas conjugadas. Entonces aquí dejamos x cuadrado más x más 1. Y arriba le vamos a poner una x más b. Una vez sabemos desmontarlo, encontramos los coeficientes A, B, C, los que necesitemos, y ya tenemos separados básicamente en tres grupos. Este tipo de integrales, que es las que abajo tienes grado 1, que está aquí y aquí, eso es un logaritmo neperiano. Las que tienen potencia, pues estas van a ser potencias, lo podéis arriba como potencia negativa, sumáis 1 al exponente, dividís entre el nuevo exponente y lo tenéis. Y luego estas de aquí son las que se llaman del tipo logaritmo más arco tangente. Tienen su mecánica, primero es buscar arriba la derivada de lo de abajo, ahí tenéis el logaritmo, y luego lo siguiente es
utilizar precisamente esta fórmula que os decía aquí del arco tangente, que nos va a ayudar un montonazo. Entonces, esa se utiliza básicamente en ese apartado, ¿vale? En estas de aquí. Luego, integración de forma de tipo trigonométrico. Vale, si tenéis cocientes de senos y cosenos, tenéis un cambio que lo podéis hacer siempre. Dices tú, mira, yo solo me quiero aprender un cambio, me aprendo este cambio de variable y festival. Sin problema. ¿Qué es lo que pasa? Que para otros, en muchos casos, hay más específicos que van a ser más rápidos. Pero si queréis ese cambio lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Entonces, los cambios alternativos, ¿cuáles son? Si el grado es impar en la X, el cambio a la otra, al coseno. Es decir, si cambiáis en todos los sitios el seno por menos seno y podéis sacar ese menos luego factor común y dejarlo que estaba, impar en seno. Si es impar en coseno, el cambio al otro, al seno. Si es par en las dos, este cambio. ¿Vale? T igual a tangente, el seno cuadrado lo cambio por esto, el coseno por esto y el diferencial por esto. Y ya lo tendríais. A ver, son cambios estándar que os los podéis aprender y venderlos tal cual. Como es par en las dos, además, no os fiéis de los grados, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo 1 más seno de x partido por coseno de x, aquí aunque la x tenga grado 1, no es impar en seno, ¿vale? Porque si yo cambio el seno por menos seno, ni me queda lo mismo, por lo tanto no es par, ni me queda lo mismo multiplicado por menos, por lo tanto esta no es impar. Sin embargo, sí sería impar en el coseno, pues si pongo el menos en el coseno, este menos lo puedo sacar fuera y me queda menos lo que ya tenía, ¿vale? Entonces no os fijéis solo en el grado, sino es cambiar el seno por menos seno y el coseno por menos cosenos. Y luego, si tenéis potencias pares de seno y coseno, pero si tenéis potencias impares, lo que vais a hacer es, siempre que tengáis potencias impares, vais a cambiar el seno por coseno o el contrario, ¿vale? Sin embargo, si las potencias son pares, aquí no vamos a hacer un cambio de variable, estos son cambios de trigonometría, estos son cambios trigonométricos, se llama reducción de grado, ¿vale? Entonces, si las dos son pares, si es impar, lo que hacéis es el cambio al otro. Si es impar en seno, por ejemplo, si esto fuera seno cubo de x, el cambio es al coseno. Y si fuera coseno cubo. Y si tenéis seno cubo por coseno cubo, ¿qué hacemos? La que os dé la gana. Si tenéis seno 17 por coseno de x, intentar que el impar sea el de mayor grado, generalmente, ¿vale? Por comodidad, pero bueno. Y luego tenemos cuando hay senos y cosenos de ángulos distintos. Aquí son fórmulas de trigonometría que también hay que saber si os las podéis desarrollar a partir del seno y coseno de la suma. A ver, se puede desarrollar, si os las sabéis vais a tardar menos, o las podéis aprender, o yo no he dicho esto, aunque esté grabado en vídeo, las enchuletáis. Ahora, que no os pillen la chuleta con esto porque sería un poco... me pillan por nada, ¿vale? Y las otras que son de tipo trigonométrico son las de irracionales cuadradas. Son raíces que pueden estar multiplicando, dividiendo, me da lo mismo. Y dentro tenéis un polinomio de segundo grado y la característica es que le falta la x. Tenéis el número, tenéis la x al cuadrado y le falta la x. Siempre todo polinomio de segundo grado lo podéis descomponer en un cuadrado perfecto, ¿vale? Entonces ahí se podría jugar con un poco más amplio. Y entonces los cambios vienen también de la trigonometría. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Pues al cuadrado menos a cuadrado seno o a cuadrado coseno, pues es jugar con la fórmula de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Esto es usar 1 más tangente cuadrado, es el secante al cuadrado, y aquí es utilizar que la secante al cuadrado menos a, o sea, secante al cuadrado menos 1 es la tangente al cuadrado. ¿Vale? Vale, todas estas técnicas es hacer integrales, ¿vale? Hacer muchas y cuantas más integrales hagáis, mejor sabréis integrar. Aquí no hay tampoco más secreto. Vale,
Y luego lo que es la integral definida o la integral de Riemann. La integral de Riemann primero vamos a ver lo que es una partición de un intervalo AB. Partición de un intervalo es de, hacéis trocitos, x1, x2, x3, pum pum, dividís en cachinos. Y lo que vamos a hacer, por un lado, es, yo cojo el intervalo, hago una partición, yo tengo esta función que es la negra, y lo que vamos a hacer es, por un lado, usar el de la izquierda, que sería el rojo, es en cada lado utilizamos el extremo inferior del intervalo como altura, y en el caso de la verde utilizamos el extremo superior, el extremo derecho de cada subintervalito, y con esto hacemos un área. También podríamos haber cogido los puntos medios, podríamos haber elegido un montón de opciones, ¿vale? Pero aquí lo hacemos con los términos superiores, que me dan la suma superior y la suma inferior, ¿vale? Entonces hacemos una partición y hacemos la suma inferior o superior, ¿vale? Bueno, en este caso es coincidencia, si no, la suma superior es coger los valores máximos en cada intervalo de los dos, el de arriba, el que sea más grande, y la suma inferior cojo el valor mínimo, ¿vale? Y entonces tenemos una suma de áreas. Claro, aquí vemos que si yo me doy cuenta, el área de la integral, en el primer subintervalo, la roja me añade un montón de cosas, ¿vale? La roja me añade toda esta parte de aquí que no quiero, más toda esta que no quiero, más toda esta que no quiero, más... Eso sería la suma superior. Y luego, por otro lado, para la suma inferior, me faltaría por llegar con esto, me faltaría llegar con esto, este triángulo de aquí, bueno, triángulo, esa especie de triángulo curvo de ahí, ese. Entonces me quedaría por debajo. ¿Qué pasa si yo hago más fino se me fue ahora, la partición? Si yo la pongo aquí a la mitad, fijaros que en este caso el máximo viene por aquí y ahora vendría por aquí. Es decir, no le añado tanto, ¿vale? O sea, aquí me quito un montón de error. Que tendríamos en esta partición si cojo el valor máximo y si cojo el valor mínimo, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos esto. Entonces me he quitado todo este rectángulo de problemas. Y por el otro lado le he añadido, en el verde, le hemos añadido un cacho más, ¿vale? O sea, ahora el verde es, este rectángulo de aquí está añadido al área. Entonces, lo hacemos más fino y si lo vais haciendo en todos, pues veis que os pasa algo parecido. Tenemos esto aquí, pues ahora cogemos este aquí y este aquí. Y entonces resulta que le hemos añadido el cuadradito este de la izquierda verde y le hemos quitado el cuadradito rojo de la derecha arriba. Entonces voy minimizando los errores. Entonces esa sucesión de sumas inferiores y sumas superiores de esas áreas, si la partición se hace cada vez más pequeña, vais a llegar a lo que es la integral, ¿vale? Entonces la sucesión de sumas superiores y la de inferiores, el límite os llega al mismo lado, ¿vale? Fijaros que si vais haciendo particiones más pequeñitas cada vez, y es muy fácil, o sea, si yo vuelvo a pensar en lo mismo, digo, venga, hacemos la mitad, y ahora vuelvo a hacer la mitad, entonces las rectas aquí serían esta, aquí sería esta, pues serían horizontales más o menos, y esta vendría desde aquí. Entonces le hemos quitado otro trocito y se va ajustando más. Y a la verde le voy añadiendo más cositas de cada vez. Entonces al final me acaba quedando mucho más... Le quito menos cosas en el verde, le faltan menos y le sobran menos cada vez en el rojo. Entonces se va aproximando las dos historias, ¿vale? Pues eso es el concepto de integral de Riemann
en integración. ¿Vale? Vale, teorema de valor medio, que siempre va a haber un punto, al menos un punto, en el cual se cumple esto. ¿Vale? La integral de la función en el intervalo AB partido por la amplitud del intervalo es su valor medio. Luego, teoremas fundamentales del cálculo. Esto lo que nos permite, y esto gusta mucho, es derivar bajo el signo integral. El primer teorema fundamental me dice que f de x sería la primitiva, la función integral entre una constante a y un punto x de una función. ¿Vale? Toda función tiene su primitiva. O sea, toda función acotada integrable, ¿vale? Tiene su primitiva. Y si deriváis la función integral, pues obtenéis la función original. El segundo teorema fundamental del cálculo, que es la regla de Barrow, esto lo estáis acostumbrados a hacer, que la integral es, hago la primitiva y luego es el de arriba menos la primitiva en el de arriba menos la primitiva en el de abajo. Y luego estaría la derivación bajo el signo integral. Esto es importantísimo. Si yo tengo que la función viene de una integral y los límites de integración son funciones, la derivada es un poco primer teorema fundamental de cálculo mezclado con la regla de la cadena y con la regla de Barrow. Sería, sustituyo la t por la función de arriba por la derivada del de arriba menos sustituyo la t por el de abajo por la derivada del de abajo. ¿Vale? Es una pijada. O sea, visto un ejercicio, y haremos unos cuantos. Es muy fácil, pero es una línea tonta que normalmente no os acordáis de ella para nada y nos sirve para hacer un límite por L'Hopital, nos podría servir para hacer el polinomio de Taylor de una integral y para un montón de cosas. Vale, luego estaría el aplicaciones gráficas o geométricas de la integral. ¿Vale? Fórmulas como la longitud de una curva, os la tenéis que saber, el área de revolución, el área que no el volumen, cuánto pie necesito para hacer un balón de baloncesto, eso es el área de revolución, y luego el volumen de revolución, que este es el más habitual, este es el que suele caer. Está el volumen de revolución alrededor del eje de las X, que se llama método de discos. Acordaros, ¿cuál es el área de un disco? Pi r cuadrado. Pues pi funciona al cuadrado. Volumen de revolución del eje de las Y es método de tubos. ¿Cuál es el área lateral de un tubo? 2pi r x. 2pi RH. Entonces la r es la f de x y el h es la x. Pues tendríamos la fórmula. ¿Vale? Aquí, hombre, la principal es la de volumen alrededor de x. En el caso que pregunten, suelen preguntar esa. Suelen. ¿Vale? Vale. Y ahora tenemos la integral impropia. La integral impropia, hay dos tipos de integral impropia. ¿Vale? Cuando decimos que una integral impropia, pues este resultado puede ser un número o, perdón, prima antes. La integral es impropia cuando bien los límites de integración son más o menos infinito o cuando la función no está acotada dentro. ¿Cuánto es la integral entre 0 y 1 de 1 partido por x? 1 partido por x no está definida en 0 y me estás dando el 0 como límite de integración. Pues algo va a pasar ahí. Entonces, la integral, una vez hacemos la integral de una integral impropia, me puede salir un número convergente, infinito, divergente, oscilante o no tiene ningún tipo de sentido, lo cual decimos que no es oscilante o sea, oscilante, nos quedamos con oscilante. Y dentro de las integrales impropias hay dos tipos. Primera especie, los límites de la función pueden ser más menos infinito b o a infinito. Es decir, uno de los límites es infinito o menos infinito, ¿vale? O los dos. Pero aparece el infinito en los límites de integración. Entonces, ahí generalmente lo que podéis hacer es hacerlo como un límite, ¿vale? Y hacéis la integral, sustituís por a y por b y hacéis el límite cuando b tiende a 0, o por t, o por como queráis llamarlo. O la otra es utilizar un criterio. Aquí se utiliza lo que se llama el criterio del límite. Multiplicáis por x elevado a lambda por la función y pueden pasar dos cosas. Que el límite sea finito, es decir, cualquier número.
mientras no salga infinito, y lambda sea mayor que 1, este lambda lo tenéis que adivinar vosotros, lo tenéis que proponer vosotros y validarlo vosotros. No vais a saber cuánto es lambda. Entonces tenéis que buscar un lambda que me dé, a ser posible, un límite que no sea ni cero ni infinito, que sea infinito, porque de esa manera, en función del lambda que hayáis elegido, vais a decidir. Porque la segunda condición es que el límite no sea cero, puede ser infinito, y lambda menor que 1 es divergente. Pero cuidado, fijaros que esto es flecha a la derecha, es una implicación, no es un sí y solo sí. Es decir, si el límite es finito y lambda es menor que 1, ¿qué pasa? Pues que no lo sé, no me decide, ¿vale? Y lo mismo aquí. Por eso, si yo busco un límite que no sea ni cero ni infinito, están en los dos casos y el lambda me va a definir, ¿vale? Vale, ¿cuáles son las impropias de segunda especie? Las segundas de segunda especie son las que no están acotadas en uno de los extremos o en los dos. Lo que os decía antes, 1 partido por x, si hacéis la integral entre 0 y 1, 1 partido por x no está definido en 0. Entonces tenéis que uno de los límites de integración estropea la función. Y aquí también podéis hacer la función integrando y haciendo el límite después, y si os sale 0 o número es convergente. Si os sale más o menos infinito, es divergente. Y si sale algo raro, es oscilante. ¿Vale? Cuidado que a veces nos puede fallar en el medio. Entonces lo único que tenéis que hacer es separar la integral en trocitos. ¿Vale? Y también tendríamos nuestro criterio de convergencia. ¿Vale? Los criterios de límite. La única diferencia es dónde ponemos la b y dónde ponemos la a. Fijaros que la x está en mitad del intervalo, entonces siempre es el de arriba menos el de abajo. B menos x elevado a lambda o x menos a elevado a lambda. ¿Vale? Cuidado con ese orden. Y en función de lo que tengamos en límite, es una discusión parecida a lo que hicimos antes con las infinitas, o las de primera especie, pero cambiando el sentido de la desigualdad. ¿Vale? Es la única diferencia. Vale, y luego por último las integrales paramétricas, la gamma y la beta de Euler. Esto cada año que pasa lo veis menos, ¿vale? Son dos tipos de integrales, si vemos que aparecen en algún examen las resolveremos, os explicaré cómo van, pero vamos, sería también lo típico que podríamos... Lo recomendable es no dejar nada en el baúl del paluego y paso de ello y me la juego a que no caiga. Pero bueno, esto de las paramétricas de la gamma y la beta de Euler sería algo a priori, ya os digo, que no es recomendable dejar nada para atrás, pero bueno, estadísticamente es de lo que menos cae, entonces tampoco sería algo tan. Pero bueno, ya os digo, por poder pueden caer perfectamente, en el momento que pueden caer perfectamente, mi recomendación es no dejarlo. Pero bueno. Y esto es el tema de integración, básicamente, ¿vale? Tema cortito, así a nivel de contar, esto a nivel teórico es feo, esto es mejor a nivel ya haciendo integrales y demás. Entonces cuando empecemos a hacer integrales, pues ya queda muchísimo más claro todo esto. Esto es más que nada como una guía para tener al lado y saber lo que tengo que hacer en cada momento. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Paramos el vídeo aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¿De acuerdo? Venga, un saludo a todo el mundo y hasta luego.